Bien jóvenes, soy el profesor Alexander Leal. Es un gusto poder estar nuevamente en el curso de música, esperando que todos estén bien. Recuérdense que deben de anotar cada una de las clases, observar los videos hasta el final. Anoten, hagan resúmenes, desarrollen mapas y establezcan todos los lineamientos que de alguna manera se les dan para que puedan tener su punteo completo. Hoy vamos a ver un tema muy importante acerca de la música y la historia de la música en Guatemala, para adentrarnos un poquito más acerca de otros instrumentos musicales que son importantes también en la cultura guatemalteca. Soy el profesor Alexander Leal y en un momento comenzamos. Bueno, vamos a comenzar diciendo que es necesario mencionar que en el tema en cuestión es amplio para tratarlo en el curso en unas cuantas horas, unos cuantos minutos o en unas cuantas hojas. La música es un fenómeno, es un arte, es una expresión que se perfila en el transcurso de la historia, con diferentes connotaciones que al mismo tiempo son afectados por hechos de tipo social. Hay revoluciones, clases sociales, grupos a las cuales se dirige la música, de qué tipo económico es, de tipo económico, por ejemplo, el auge del cultivo, un grupo que dirige la economía, adelantos tecnológicos que transforman la forma de producción, de tipo político, tanto ideológico, de gobierno y de sus intereses personales o particulares. En la historia de la música en Guatemala ocurre igual de suerte. Historia de la música en Guatemala ocurre igual de suerte y nos hemos encontrado con una fuente que trata de enfocar el tema desde una perspectiva de la música y de la historia y de la crítica en Guatemala. ¿Sí? O como mencionamos al inicio, el alcance de estas páginas que trato la manera de explicar hoy, trata de alguna forma de explicar la historia en un sentido estricto, en un sentido resumido, y por ello no ha de esperarse un trato profundo sobre el tema. Lo que en adelante sigue son unas pequeñas pinceladas acerca de la historia de la música de Guatemala hasta más o menos la primera mitad del siglo XX. Tratamos de dividir el contenido en dos etapas. Hoy vamos a ver una de las primeras dos etapas. Vamos a comenzar diciendo que aproximadamente la música fue creada en Guatemala por un grupo cultural llamado Maya. Aspectos generales de la música, pues Guatemala es una zona muy rica en yacimientos arqueológicos, restos y cerámicas, además de cómo ha sabido Guatemala pertenecer a una región geográfica denominada Mesoamérica, en la cual la cultura sobresaliente pues siempre va a ser la maya. Existen tres periodos muy importantes, muy trascendentales, que dividen los tiempos y la cultura de los mayas. El primero de ellos voy a comenzar diciendo que es el periodo preclásico, denominado periodo formativo de la cultura maya, y comprende desde los años 2000 a.C. al 250 después de Cristo. Enseguida sigue el periodo clásico, del 250 al 900 después de Cristo. Este periodo es señalado como el florecimiento de la cultura maya, en el que se desarrollan las primeras inscripciones, esculpen las estelas y construyen monumentos. Pero también existe el tercer periodo, el periodo posclásico, del 900 al 1524 después de Cristo, que podríamos considerarlo como la época de la colonia. En este lapso de tiempo pues se desarrollan tres periodos muy importantes. Poco es lo que se sabe de la música de los mayas, pero vamos a tratar la manera de explicar en este pequeño video algunas situaciones de nuestra cultura. A ella le ocurrió la misma suerte que la literatura, tanto la literatura escrita como la historia oral, perdida en su mayor parte. Sin embargo, por los hallazgos arqueológicos en las tumbas, en las ruinas, representaciones que se hicieron de los mismos instrumentos en las pinturas murales,
esculturas tanto en vasijas como en códices, referencias de cronistas antiguos. Se supone que los mayas fueron muy amantes de la música. A partir de los estudios históricos arqueológicos, podemos decir que la música y la danza eran inseparables del ritual. La música y la danza del tiempo religioso, su producción principal está relacionada con el mundo mágico religioso. La música, los ruidos y la luz son factores amigos que actúan a distancia para alejar a los enemigos, para ahuyentar a los poderes adversos o para pedir ayuda a las fuerzas amistosas. Por supuesto, todo esto que les acabo de explicar están registrados en algunos escritos de algunos científicos o arqueólogos que han tratado la manera de darle una connotación científica a este tema. Los instrumentos musicales. Bueno, tenemos algunos que ya hemos visto y vamos a continuar viendo algunos otros. El silbato, hecho con caña, como les había dicho anteriormente, de los huesos de venado o caracoles grandes o flautas de caña, y con estos instrumentos hacen ruido al son de los valientes. Por lo general, los instrumentos de música indígena eran fabricados con madera, cañas, huesos humanos o de animales, capaches de tortuga, metales, caracoles, piedras de arcilla. Algunos, por supuesto, ya desaparecieron. El tambor, el tujul o el teponaxtle. ¿Qué es el tambor? Es un instrumento de mucha trayectoria desde la antigüedad. Su uso demuestra la importancia del ritmo, pues para este, por supuesto, es de una forma vigorosa, no tiene mayor necesidad de melodía, hasta cierto punto. Tiene un papel casi inóptico. También tenemos las trompetas o las trompas o trompetas para dar mayor volumen al sonido del caracol. Se prolonga su canal interior y el extremo opuesto a la embocadura se expandía en forma de campana. Entre los pueblos mayas, las trompetas alcanzaron longitudes inusuales, hasta 5 o 6 pies de largo. Esa clase de trompeta produce una escala de valores armónicos bastante semejantes al cuerno de caza europeo. Eran fabricados con madera o con caña revestida de estuco, barro y hojas de cierta clase de palma. Se decoraban con cintas, grifos esotéricos o adornos de plumas coloreadas. Su uso se narra en los anales de los cachiqueles. Luego tenemos las flautas. Las flautas son instrumentos de viento más antiguos que se conocen. Las flautas indígenas Shul se caracterizan por la poca longitud y la buena calidad del sonido. También tenemos las sonajas o sonajeros. La emplearon mucho, dándose un carácter mágico que los vinculaba con lo sagrado y lo sobrenatural. Por ello, pintores y escultores mayas los representan como atributos de ciertos dioses, al lado de bolsas para el copal y los objetos destinados para las ofrendas votivas. Las fabricaban de barro, madera, cobre, plata y oro, hasta de oro. Los más corrientes eran constituidos con calabazas y con frutos de árbol del morro pintado de negro y atravesados en su medio por una varilla de madera que sirve para sostener y agitar las semillas y las piedras que producen el sonido, más conocidos también como chinchines, pitos y ocarinas. Hay una gran variedad de pitos y silbatos hallados. No fueron usados solamente como instrumentos de música, sino también en la cacería de aves y pequeños mamíferos. Sus formas y sonidos son muy variados. Los hay que revestir de formas humanas y los hay en figuras zoomórficas. Los hay simples, dobles y triples.
Los raspadores, ya vimos, los raspadores son cierta clase de instrumentos musicales dentados, son de origen muy antiguo, están fabricados con huesos humanos, a menudo en forma de falo. Se usaban en rituales de carácter erótico o bien para rendir homenaje a los cuerpos fundidos de los grandes señores de la raza. Su sonido dependía de los materiales con que estaban hechos y de las ranuras que se habían labrado. La música pone énfasis, pues, en los pájaros del campo y de los sonidos de la misma naturaleza. Los maestros indígenas inspiraban los cantos y directamente los copiaban y muchas veces los imitaban. La música es ofrenda, auxiliar de la magia, acompañada de la danza y los ánimas coreográficas. La música indígena se representa y se ejecuta tradicionalmente, pasa del maestro al aprendiz, aunque el desarrollo de la melodía parece simple, no se ajusta a ella al ritmo y es difícil registrar la cadencia. Después entramos a la época de la conquista o la colonización. España, en un intento de solucionar los problemas económicos, trata de llegar al oriente por otra ruta. Es cuando Cristóbal Colón, en uno de sus viajes, llega a nuestro continente. El punto de partida de las expediciones de conquista fue la isla de Cuba. Luego se inicia expediciones por tierra y Pedro de Alvarado llega a Guatemala. En víspera de la invasión española, los grupos descendientes de los mayas que habitaban en el altiplano central se encontraron con pugna y por el dominio del territorio y tributos. Don Pedro de Alvarado y su ejército se establecieron en Sinché y fundó en este lugar la primera ciudad de Santiago, el 25 de julio de 1524. Años más tarde, en 1527, se trasladaría al valle de lo que se conoce como el Valle de Almolonga. La vida de los conquistadores a principios de estos años es organización, manutención de un orden a la española en las provincias que iban conquistando. Su empresa estaba guiada por la ambición del enriquecimiento, el poder de establecer un pseudo feudalismo en donde los conquistadores tuvieron un poder absoluto. En 1543 encontramos otro movimiento de la capital. Ahora están en el sitio que se ocupa la ciudad antigua de Guatemala. La iglesia era el centro en donde debían salir las líneas de trazo de la ciudad. El gobierno de esa ciudad estuvo bajo el celo de la región. La dedicación de los religiosos es difundida el cristianismo en los pueblos que estaban en proceso de apaciguamiento. Se trata de desaparecer los movimientos que fueron peligrosos para el gobierno español y el credo religioso. Bueno, como vuelvo a repetirles, habría mucho que hablar, pero por hoy nos quedamos con estos instrumentos musicales en la historia de la música guatemalteca. Dios les bendiga, estudiantes.